Mucho gusto, oyentes de este segundo Congreso Internacional de Educación que organiza Redipe en alianza con algunas instituciones como el CECEP, la Universidad de Israel en Ecuador, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad del Quindío, Universidad de San Buenaventura, entre otras, que siempre han manifestado su disposición para vincularse a los simposios internacionales y congresos de Redipe, inclusive a las publicaciones bajo el sello editorial Redipe. Y pues por supuesto fungen como coorganizadoras de este evento. Nuestra conferencia de hoy la titulamos Algunas deudas de la enseñanza y la didáctica frente a la función de educar. Esto hecho desde una perspectiva comprensivo-edificadora. Aquí se exponen algunas de las reflexiones y propuestas presentes en nuestro último libro, Enseñar educando hacia una didáctica comprensivo-edificadora, editorial Redipe en 2020. En esta intervención vamos a realizar un examen crítico, no solo a algunos de los aspectos de las prácticas educativas, sino también a los saberes que abordan estas. Ahí la pedagogía y sobre todo la didáctica. Paralelamente vamos perfilando nuestra propuesta comprensivo-edificadora de la pedagogía y la didáctica, para lo cual aportaremos no solo reflexiones y propuestas de conceptos, sino además algunas ideas y metodologías que responden a los principios fundantes, al arjé de la educación, que no aparece claramente ni en los procesos y prácticas educativas, ni en la didáctica y el pensamiento didáctico moderno, todo lo cual haremos desde la metáfora enseñar educando, que hemos venido acuñando. Nuestra propuesta no persigue constituir garantía de viabilidad para el funcionamiento de cualquier práctica educativa concreta, pero podría tener como mínimo un valor importante en los procesos de reformulación teórica que adelantan las didácticas específicas, precisamente aquellas más comprometidas con la necesidad de descolonización epistémica. Algunas de las estrategias que solamente vamos a mencionar por cuestiones de espacio son, entre otras, la pausa didáctica, el aprendizaje comprensivo edificador, que incluye el taller comprensivo edificador y las relatorías edificadoras, la metodología de aprendizaje por problemas edificadores, la metodología de los pensamientos múltiples y la enseñanza por proyectos de vida. Bien, las limitaciones de la didáctica que se exponen aquí pues tienen que ver con un desconocimiento profundo, radical si se prefiere, de fines y preceptos medulares en la educación y la pedagogía. Primero que todo, reparemos en la concepción más actualizada del concepto didáctica. La didáctica se entiende como el universo del saber que aborda de modo teórico, metateórico, práctico y aplicado las situaciones de aprendizaje que involucran la enseñanza o praxis de intervención en la apropiación y movilidad de conocimientos, saberes, conceptos, valores y actitudes en un entorno escolarizado situado, valga señalar, en un espacio temporal y contextualmente dado. Y hace referencia tanto al campo didáctico, también denominado metadisciplina o diálogo interdidáctico, que sigue analógicamente el movimiento de las disciplinas, comunidades y saberes que lo conforman, allí las didácticas o comunidades disciplinarias, como a las didácticas comparativas y profesionales
la metódica, los paradigmas, los modelos, enfoques, las reconstrucciones didácticas y en general la casi totalidad de ciencias de la educación, una gran parte de la psicología, de la antropología y de la sociología. Campo este que, de acuerdo con Chevalar, citado por Cariou y otros 2015, ha de seguir construyéndose. Ojalá, sugerimos nosotros, mirando desde el cristal de la vida y no solo desde el saber, sino desde la lente del saber para ser, que implica el hacer, más que exclusivamente para hacer, que es lo que ha venido caracterizando a nuestra didáctica. Partiendo de esta idea común a todos los saberes y conocimientos que integran el campo, el complejo didáctico, se podría esperar que los hallazgos y construcciones en los movimientos de este abonen a los objetos puntuales, mono, inter e intradisciplinares de la didáctica, tributando visceralmente al proyecto de vida educativa. Las reflexiones pedagógico-didácticas que se hacen en nuestra intervención, sintetizadas en la expresión enseñar educando, que no por ello destina a anquilosar nuestra visión de esta en las enseñanzas, no obstante retoman elementos del pensamiento didáctico occidental, en particular el alemán, anglosajón y francés. Van más allá del mismo, de su encapsulamiento en la tríada didáctica maestro, alumno y saberes, tríada que deja de lado componentes de orden temporal, espacial, intencional y demás, su reduccionismo a uno u otro elemento del triángulo, y sobre todo por sus descuidos o timidez respecto a la función de educar, corazón de todos los saberes asociados a la educación. Y también a la sensibilización de las transposiciones didácticas, a la humanización de todas las prácticas educativas, incluidas las didácticas, de modo que coincidan con el ser o intencionalidad radical de la educación en favor de la existencia, la vida y el hombre. La didáctica enmarcada en dicho pensamiento se despersonaliza, evade como saber pedagógico educativo su función inalienable de humanizar, de formar desde las enseñanzas y situaciones de aprendizaje mejores personas, según se reflexiona con intención crítica y propositiva en diversos recodos de esta exposición. Esta última dirigida, valga la salvedad, no a discutir expresamente el pensamiento pedagógico y didáctico occidental, que de hecho se hace, sino a proponer y argumentar la acción de enseñar educando, la necesidad de una didáctica comprensivo-edificadora, en la cual dicho pensamiento presenta severos pasivos. El asunto de la didáctica no puede reducirse a los aportes que en materia de reflexión, investigación, organización, intervención e implementación realicen los procesos de conocer, enseñar y aprender. Le cabe saldar el pasivo que generalmente presenta este campo plural del conocimiento frente a la función de educar, acto sin lugar a dudas ético, de respuesta compasiva al sujeto educable y de encuentro único e irrepetible con el otro como a priori de la condición humana. Es deseable desde una perspectiva comprensivo-edificadora que los acercamientos de tipo teórico, técnico o práctico que se constituyen en objetivo de abordaje en la enseñanza no avancen siempre al margen de la relación interconectada entre estos cuatro procesos, es decir, saber, conocer, ser y hacer. Las perspectivas pedagógicas y didácticas proyectadas desde el prisma discursivo del mundo del mercado terminan relegando, como dijimos anteriormente, el arjé de la educación,
que hace plausible abordar de manera interrelacionada los procesos mencionados, y se abandona al imperio del ajuste y encaje, entre comillas, que en el entramado social obligan los sistemas económicos y políticos hegemónicos. La didáctica participa en la valoración que hace la pedagogía de las áreas culturales, historia, biología, etc., para dotar de significado las prácticas educativas y configurarse como ámbitos de educación. Este es un concepto acuñado por el pedagogo español José Manuel Turiñán, creador de la pedagogía mesoaxiológica, es decir, como constructos que corren paralelas con los fines y connotaciones de la educación, y en consecuencia con la función de educar, desde y con los ámbitos, pues la actividad educativa es educativa, de acuerdo con Turiñán, porque tiene la finalidad de educar. La actividad está muy tímida en los procesos y prácticas educativas de los saberes que las abordan, ahí la didáctica. De allí la necesidad de rumbear hacia una didáctica más humanizada, que nosotros nos atrevemos a denominar como una didáctica comprensivo-edificadora, más cercana a la función de educar, que sirva a los fines de humanización de la didáctica, las disciplinas y las prácticas escolares. Hagamos un paréntesis aquí para presentar nuestra propuesta de los conceptos de humanización relacionado con estos saberes. En primer lugar, por humanización entendemos desde nuestra perspectiva comprensivo-edificadora la actitud favorable a establecer relaciones de existencia en la sociedad ecosistémica, que es en la que vivimos, donde se une lo humano y lo no humano, reguladas por los principios de responsabilidad y respeto por la vida, la dignidad humana, el otro y lo otro que teje nuestra existencia. Sobre todo en un contexto de avance, de agregamiento, diríamos, tecnocientífico. Tecnocientismo que ha logrado alterar genéticamente la vida y la existencia hasta el punto de crear y modificar nuevas formas de vivir y de existir, afectando las fronteras y límites históricamente consensuados en materia corporal, existencial y epistémica, impactando tanto en la definición de los conceptos ser humano, vida y existencia, los cuales, dada esta inminente interconexión de carácter molecular, han de introyectar ahora propiedades inherentes al lenguaje genético digital, como en las epistemes del saber y de la vida, según se torna el tema posteriormente. Otro concepto importante que hemos venido reconceptualizando es el de la humanización de la didáctica. Esta humanización residiría por consiguiente en la incorporación de los principios en referencia, en los abordajes que realicen los saberes didácticos y el campo didáctico, que pretende articular y dialogar sobre estos últimos. De igual modo, la humanización de la educación, que precisa reorientar bajo los mismos principios las concepciones, ideales y prácticas de los sistemas educativos y de las disciplinas y asignaturas escolares, los cuales han de incluir reflexiones y comprensiones críticas y edificadoras sobre estos fenómenos de conmoción planetaria. Los pasivos didácticos son deudas radicales, deudas humanas, ambientales, sociales, culturales, espirituales e históricas, pluriversas,
según se aprecia luego, que ésta conlleva en sus construcciones y prescripciones, atravesada por una lógica didáctica que sigue soslayando, además de la función de educar, las singularidades individuales, sociales y culturales, y según la cual, para decirlo con Gaete, 2015, los sujetos deben aprender ciertos contenidos, habilidades, destrezas, competencias, seleccionados para ellos como válidos, ideario este sostenido por ciertas lógicas estandarizadas e intereses socioeconómicos y políticos que pretenden configurar un cierto tipo de sujeto y subjetividades proclives al statu quo. Asumida la didáctica como universo o campo plural de la enseñanza y los aprendizajes, es necesario reconocer que estas praxis tienen lugar en un marco institucional, es decir, están sometidas a parámetros, regulaciones e inclusive intencionalidades establecidas por un sistema educativo correspondiente a un espacio y tiempo dados. Otra cuestión es que tales imposiciones o mínimos para el ejercicio de la enseñanza, por ejemplo, obedezcan, como veremos, a intereses de poder externos a este. Es el caso del mercado como macroinstitución social global. Hecha esta precisión, se parte aquí de la siguiente idea. No obstante los saberes concernientes a la educación, hay la didáctica y sus microsaberes, tipos, tendencias, disciplinas, perspectivas, modelos, métodos, otros, tienen como conceptos que son propiedades únicas que cooperan al establecimiento de sus propios límites. Se hallan también, como es de esperarse, arropados por rasgos comunes, que los empujan a contribuir de manera abierta en la tarea humanizante. Y la didáctica, la pedagogía y la enseñanza no se escapan del deber de actuar en esa misma dirección, pero no lo hacen, o lo hacen tímidamente. Sin embargo, la didáctica moderna en particular parece ignorarlo. Se trata esta de una didáctica ensimismada, eclipsada como aquellos en sus rasgos diferenciales que les lleva a obrar como partículas limitadas, aisladas, más tímida y distante aún de sus motivaciones comunes. Empeñada en el éxito de las enseñanzas y los aprendizajes que requiere la estructura desigual o modelo civilizatorio de la modernización globalizada que regla nuestra existencia, con una política del desarrollo que impone los criterios económicos a cualquier empresa sutil con el cuidado del ser humano, el equilibrio y conservación de los ecosistemas, la dignidad o la justicia ecosocial, divorciada, por tanto, del tipo de ser que demanda el mundo de la vida. Un orbe más humano, con mayores garantías para la igualdad, la paz, la equidad, la diversidad biológica y cultural y las condiciones de existencia de los seres vivos. Es esta una didáctica centrada en una epísteme como la moderna, que no riña abiertamente con los intereses de poder en sus diversas formas y niveles. Poderes dominantes en las sociedades para los cuales la enseñanza y los aprendizajes deben servir propósitos de reproducción del orden bajo el cual se logran perpetuar sus finalidades. Un régimen con una noción mísera de la condición humana, que no representa la infraestructura de la vida, la salvaguardia de los derechos fundamentales. Hay la salud, la educación, un medio ambiente sano, una tierra habitable. Es una didáctica edificadoramente disfuncional, inconsecuente con los fines fundacionales de la enseñanza, para la cual también hemos propuesto una reconceptualización. Veamos primero cómo la entiende Beares. La enseñanza como campo en el que se articula la conservación del conocimiento históricamente constituido
en su encuentro con las dinámicas de la inestabilidad y la contingencia que le son constitutivas y que llamamos saber, pero entendida también, y ahora es nuestra idea, como disciplina que ha de escudriñar y concurrir con la función de educar como horizonte en la aplicación, generación y uso razonable, es decir, personal, social y ecosistémicamente fiable, de conocimientos, saberes, conceptos, valores y actitudes. Arboleda 2019. Esta deuda, ni más ni menos, se traduce en una contradicción con el significado de educación, que comporta el cometido de orientar esta actividad no solo al dominio conceptual del área cultural que las identifica, es decir, no solo al saber, al desarrollo personal, profesional del área en lo que les compete, sino también, de acuerdo con Turiñán, al desarrollo transversal de los valores educativos generales que se vinculan al carácter y al sentido de la educación, lo cual en nuestra cosmovisión exige enseñar educando, cuestión cara a la didáctica como saber hacer de las enseñanzas que educan. Aquí se advierten pasivos didácticos en la forma de concebir las relaciones exclusivas de y entre saber, ser, hacer y conocer. Estas se hallan inspiradas, según se insistirá, menos o casi nada en fines humanizantes de la educación, pero mucho más en la idea de formar seres con suficiencia para apropiar el conocimiento, saber usarlo y articularlo a sus vidas como actores de un proyecto de desarrollo global al cual estamos supeditados, modelado por el embate del progreso que catapulta lo económico como el bien que ha de movilizar este proceso. Las crisis o catástrofes interconectadas, a saber, sanitarias, ecológicas, económicas, sociales, políticas, culturales y existenciales a las cuales estamos asistiendo, ponen permanentemente de manifiesto lo nefasto que ha representado para las esferas humana y no humana, a tal grado que el universo de la vida depende en gran medida de los cambios que establezcamos para que el hombre y el planeta, el pluriverso o sumum de mundos, incluidos los micromundos singulares de cada individuo y comunidad interconectados e interdependientes, sean los motores del desarrollo productivo, social, político, humano y demás formas. En esta apreciación, las relaciones educativas no solo han de incorporar otras relaciones, sino y sobre todo resignificar los elementos a relacionar, colocando lo humano, la vida y lo planetario como una dialógica o interconexión entre lo humano, la multiplicidad de culturas, saberes y conocimientos, ahí los ancestrales, y lo no humano, un horizonte de sentido que insufla los procesos educativos, y alrededor de esa idea oxigenar, ennoblecer o, si es del caso, reorientar la didáctica, la pedagogía, la epistemología, la formación y la filosofía de la educación. Cuestión que recorrerá en lo sucesivo de esta exposición, pero que lo hace aún más a lo largo del libro. Aunque en la actual didáctica hay indagaciones y propuestas reflexivas y metodológicas que intentan vincular el ser, el hacer, la enseñanza, el currículo y los aprendizajes, procurando vindicar las connotaciones éticas y antropológicas de la educación, como es el caso de la didáctica crítica, de la pedagogía social y de aquellos enfoques que enfatizan en el servicio y la cooperación, no lo hacen de manera abierta a la función de educar y acaban empantanados en uno o algunos de aquellos, hasta el punto en que pueden terminar idealizando de manera excesiva el proceso educativo. Subsiste en la didáctica un faltante radical, de fondo en materia de enseñabilidad y educabilidad. Su evolución y fines parecen ir a contrapelo con tal función,
que subsume el reconocimiento y acogimiento del sujeto educable. Podría decirse que la epísteme de educabilidad ha sido obnubilada, subordinada por la epísteme de enseñabilidad. Se enseña sin educar. Con tal pasivo, la didáctica no ha debido poder aportar lo necesario al primado de la educación relacionado con formar para el autoconocimiento. Tanto el autoconocimiento que analiza panorámicamente los propios desempeños en el marco de situaciones dadas y sobre todo aquel autoconocimiento que interpela por el ser. ¿Qué soy? ¿Qué soy siendo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? Y también para el cuidado de sí mismo, de la vida y del globo terráqueo, operándose un divorcio como consecuencia del vacío radical esencial entre didáctica, educabilidad y educación, entre enseñanza y formación, entre aprendizaje y vida. Para lo cual es inobjetable que, fuera de dominar la materia, el docente ha de poseer e imaginar medios para el desarrollo de destrezas morales, éticas, sociales y constructivas en sus estudiantes y en sí mismo, sin las cuales la práctica de enseñanza colapsa en virtud de las bases endebles que sustentan su acción. En esta apuesta, la enseñanza no puede seguir representando el papel pasivo y acrítico de espacio de intervención, ni pretender hacer de los aprendizajes un evento para el almacenamiento e inclusive para una apropiación, generación y aplicación neutral o instrumental de conocimientos y conceptos. Por el contrario, la enseñanza ha de considerar que la educación es política y que los aprendizajes son situados, no uniformes, lo que hace impostergable una didáctica emergente, centrada en el mundo de la vida más que en los contenidos y aprendizajes que seducen al imperio del mercado perverso, que erosiona y deprecia cada vez más la vida en favor de la rentabilidad económica. Un potencial humanizador que haga de los aprendizajes un ámbito de plurivocidad independiente, de cuestionamiento y de generatividad. Optimar los aprendizajes fuerza a reconocer, situar las realidades cambiantes del sujeto y los contextos donde éste interactúa, y que tanto el aprendizaje como los sujetos y los entornos están signados por la contingencialidad, por lo que puede suceder, por lo que puede ser o no ser, por lo que se puede hacer o no hacer, por dinámicas que no son inmutables, regulares, secuenciales, progresivas, claro fisgoneo en el devenir didáctico. Los aprendizajes no son un fenómeno que acontece por ósmosis, en el cual basta con que el mediador presente una información y de facto el estudiante la convierta en conocimiento, que es lo que se conoce como la enseñanza monumental, donde un fundamento, donde el profesor representa o presenta el saber como si fuera una obra museográfica, sino que tienen un fundamento de naturaleza biológica y cultural. En el sujeto que aprende pesa la condición de las funciones psíquicas que precisa este acto, entre otras las emociones, la voluntad, la conciencia, la motivación, la meditación, los sentimientos y las disposiciones. De igual modo pesan las operaciones cognitivas, como las inferencias que estos usan de manera natural en su vida corriente y asimismo de manera deliberada en los aprendizajes escolares. Pesan tanto el movimiento propio con el que cada sujeto asume los desafíos de aprender y de vivir,
orbita el entorno histórico, económico, político, social y cultural de cada país y región, afectado en gran medida por dinámicas de poder económico y político, propiamente por las visiones de estos en materia de desarrollo humano o rentabilístico. Y también pesa la actitud ético-política de los sujetos sociales para endogenizar y atender al otro necesitado, y para reaprender y para aprender a desaprender, para traducir de forma adecuada sus conocimientos y saberes en razón de usar estos y otros de sus recursos en la vida cotidiana y en la conquista de ámbitos de humanidad. La didáctica descuida el hecho de que los aprendizajes no son situados porque, además de lo que se acaba de mencionar, en muchas de sus aportaciones no es tan claro que estos no acontecen de manera progresiva e imperturbable, incólumes a las dinámicas contradictorias y complementarias de la naturaleza y la sociedad. Visión esta que encumbra a una pedagogía del aprendizaje sembrada en la periodización, que ha marcado la práctica de la enseñanza en detrimento de los aprendizajes contemplativos, que no pasivos, comprensivos, críticos y edificadores, y en consecuencia de un reconocimiento y acogimiento adecuado del sujeto educable. Es más, si bien las didácticas críticas dejan ver esta panorámica en sus planteamientos y propuestas teóricas y metodológicas, aspecto que reemprenderemos más adelante, adolecen aún de elementos que conecten la enseñabilidad con la educabilidad para construir una significativa estructura relacional que amalgame estos y otros conceptos pertinentes para abonar al acto de enseñar educando, lo cual hace de esta actividad y de los aprendizajes un asunto ético-político. ¿Tiene valor superior el aprendizaje si en la práctica edifica? Para lo cual son preciados los productos epistémicos, didácticos y pedagógicos que incluyen algunas de las consideraciones respecto a las enseñanzas y aprendizajes situados. No basta con ser crítico, pues esta actitud no es suficiente para fortalecer en el sujeto sus dominios cognitivos, socioafectivos y operativos en los aprendizajes y la formación. Es necesario contribuir a la posibilidad de generar y usar aquellos con sentido generoso, valga decir, al servicio de sí mismo, del otro y de lo otro. También acontece con las teorías y metodologías didácticas de corte semántico y por competencias, entre muchas otras legitimadas por las comunidades de enseñanza, incluidas las de nobles intenciones como la teoría de la idoneidad didáctica expuesta por Godino y la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, entre otras que, pues a decir verdad, están basadas más en principios de rendimiento que auténticamente edificadores de la educación, y por consiguiente son susceptibles de ser puestas en función de una educación rentabilista. Hay suficiente evidencia en torno a que los saberes asociados a la docencia, el currículo, la didáctica y la evaluación no sirven una función edificadora, pues no atienden con responsabilidad los presupuestos de acogimiento, heterogeneidad y especificidad de sujeto y contexto. Interpolando al filósofo Serres, en alusión a los saberes y la escuela, aquellos siguen afirmándose como oferta, mas no como demanda. Unos y otros, pensamos, deberían responder a los desafíos primarios de la educación, como dice Serres, escuchando el ruido de fondo surgido de la demanda del mundo y de las poblaciones. Pensamos que, a pesar de que la teoría didáctica actual pone énfasis en estas consideraciones, de que hay esfuerzos por adelantar una sensible antropología de los saberes, y que en la actividad de enseñanza y formación el sujeto debe ser reconocido y acogido en su personalidad compleja, única y en su realidad situada, a pesar de que los aprendizajes, de que los actos de aprendizaje y formación
pasan por el tamiz de lo probable y de lo posible, que es menester fortalecer la facultad analítica, crítica, indagativa y generativa en la escuela. Lo cierto es que en la práctica son menores las experiencias que logran corporizar estos enunciados proposicionales. Veamos alguna razón. Por una parte, porque tal conocimiento didáctico no llega a todos los docentes y poco se aborda en los programas e instituciones formativas el saber que indaga y aporta en los eventos de enseñanza y aprendizaje desde enfoques que van más allá de lo que ofrece la didáctica situada, progresista y acrítica, y que no por ello se eximen del defecto de excesividad de formalismo y dogmatismo cientifista, o de un marcado relativismo epistemológico. Por otra parte, porque la práctica monolítica subsidiaria de perspectivas desafortunadas de la epistemología y la didáctica se ha instalado de tal forma en el currículo y la arquitectura mental de los docentes y formadores que muchos de estos no quieren salir de su pasiva zona de confort, no atienden la enseñanza como una misión social que implica pasión, entenderse de seres necesitados, y otros que presentan disposición para el cambio de paradigma no crean ni encuentran en sus acercamientos didácticos estrategias y metodologías situadas para el aprendizaje y la formación que se correspondan con la nueva teoría que ofrece este saber, por supuesto, abortando en sus intentos. A lo anterior se suma como una luz condicionante de las acciones de los actores educativos el peso de lo cuantitativo, que define a la sociedad del rendimiento y aún se instala en dispositivos que afectan el aprendizaje y la enseñanza, por ejemplo en la evaluación, cuya función social se sustenta ahora desvanecida más en la eficiencia de estudiantes, docentes e instituciones sometidas a la regulación, al cumplimiento de indicadores y metas estadísticas impuestas al sistema educativo por los poderes políticos y económicos, que al final se traduce en rendir cuentas, que en la afirmación y mejora del aprendizaje, del educando y de la educación. Hagamos un paréntesis aquí en torno al tema de la evaluación. En relación con la evaluación, la pedagogía comprensivo edificadora aporta un enfoque informativo en estas prácticas, tanto evaluativas como educativas. Parte de la idea que la evaluación, a diferencia del examen y la calificación, es sustantivamente edificadora. Piloteada de modo adecuado no solo promueve mejoras en los aprendizajes, sino también crecimiento personal, tanto del alumno como del mismo enseñante, del colectivo y de la institución, y afirma de paso el acto de enseñar educando. Un docente, una institución que educa, evalúa de manera edificadora. Es decir, se acompaña de este faro para intervenir en la formación de aprendizajes que generen valores al desarrollo de la personalidad del escolar, haciendo de él mejor gente. En materia educativa, una evaluación es realmente edificadora si se inserta en la conducta de acogimiento característica de quien educa, mejor, de quien enseña educando, para recibir al otro en las prácticas de enseñanza como condición de aporte en los aprendizajes. El docente ha de generar ambientes para reconocer al educando como otro, en su singularidad, en sus conocimientos previos, intereses, contexto, estilos y modos de aprendizaje, entre otros aspectos de su pluridimensionalidad, y acompañarlo hasta donde sea posible en su crecimiento. No sería la evaluación solamente un dispositivo para el aprendizaje, sino también para la formación humana de los actores principales involucrados en el mismo acto.
examinar, es decir, determinar el alcance o no de los desempeños de construcción de saber siendo ejecutados por el educando, desempeños cognitivo-motivacionales, operativos y edificadores. Insisto, examinar, valorar o reflexionar sobre estos, sobre sus causas, consecuencias, otras razones, determinar estrategias de mejora o fortalecimiento y también control del proceso son 4 elementos interdependientes que configuran la evaluación y que el docente ha de portar en su propia práctica de acogimiento y junto con aquel en el proceso de aprendizaje y formación. Arboleda 2011, en el libro Competencias Pedagógicas. Más que una función mensurable, la evaluativa es de carácter formativo, mejor edificador, que obliga a la didáctica y al currículo a reinventar, modificar y actualizar sus reflexiones y estrategias. Otra razón es porque la institucionalidad no está realmente interesada en una enseñanza y formación que discuta la racionalidad que cobija intereses del régimen dominante, para los cuales la educación que edifique resulta altamente peyorativa, sino en una educación instrumental, controlable y técnica, es decir, inspirada en el modo de hacer por encima del modo de ser, que forme sujetos reproductores del modelo occidental de desarrollo globalizado que cada vez agudiza las crisis de energía, clima y pobreza, entre otras, y no individuos críticos de un sistema que abusa del planeta, que atenta contra los derechos humanos y el derecho a una vida y muerte con mínimos de dignidad. Ilustración paradigmática de ello es la ausencia de un currículo y una didáctica y una evaluación sincronizados para que realmente edifiquen, lo cual diezma del mismo modo el accionar de los sujetos de la relación educativa y pedagógica que apuestan por la construcción de espacios de libertad para el complejo educativo. No sin razón y en materia de las deudas radicales de la educación y la formación y de la desorientación didáctica y curricular, de la ERRAM 2017 manifiesta el imperativo de reenfocar completamente la formación del profesorado y por tanto la didáctica en tanto ciencia de la formación, núcleo de la pedagogía. Con ello asegura que asistimos a una didáctica incoherente, en tanto epistemológicamente reinan muchas ideas pedagógicas y didácticas cuya legitimación no estimula su confrontación, la autocrítica, el autoconocimiento, la autoobservación y disposición a rectificar, dejando por el camino los intentos de renovación pedagógica. En materia de formación docente sostiene él que ésta puede pensarse y redireccionarse desde temas radicales, sobre los cuales podrían gravitar las apuestas epistemológicas educativas, por ejemplo, asuntos que atañen con el ser y su interior, y que se revelan como retos originales que la educación, la pedagogía y la didáctica han relegado por privilegiar la reflexión y el pensamiento crítico en torno a la práctica y el devenir de la educación, las capacidades, las competencias y habilidades, todos los cuales hacen parte de la externalidad del ser, representan efectos y no la raíz de la enseñanza, que tiene que ver más con quien realiza la práctica, con quien piensa, con su conciencia y ego docente. Decimos nosotros, por ejemplo, desde la interiorización, la conciencia del ser esencial, el autoconocimiento y la meditación, que para decir de la ERRAM son antesalas y metodologías ancestrales de la formación profunda con un apreciable respaldo experimental.
Podría decirse que la actuación didáctica ha corrido al compás rítmico de estas ausencias en la enseñanza y los aprendizajes, siendo pasiva frente a las exigencias de enseñabilidad y educabilidad focalizadas, y en consecuencia frente al agregamiento institucional intencional de estos eventos. Lo que prima en las teorías y prácticas de enseñanza es su incidencia en los aspectos académicos e intelectuales, como si de esta manera se formaran mejores seres humanos, fisgando los aspectos afectivos, emocionales, incluyentes y de acogimiento, los ritmos y modalidades de los sujetos para aprender y actuar con lo que saben y conocen, así como la naturaleza variable de los acontecimientos de formación, aprendizaje y enseñanza. Para decirlo con Dogliotti 2012, la enseñanza se reduce a un componente de intervención, traduciéndose la relación enseñanza-aprendizaje en un guión que se supone pleno de significación propio de las teorías modernas. Así, seguimos asistiendo a una didáctica academicista. Que corona los aprendizajes y mira sin ver la educabilidad. Una muestra más, acaso, de la sumisión de saber al poder económico político. En este segmento tiene razón Beares, 2004, cuando manifiesta encima que hay una sujeción demasiado evidente de la investigación didáctica a la inmediatez de las prácticas escolares, con una frágil conciencia básica o crítica de las cuestiones epistémicas y teóricas que las subyacen. Muy bien, pero si autores como este destacan una deuda epistemológica como la que se expone, los hay como Ortega, Pedro Ortega Ruiz, 2020, Arboleda, 2001, 2007 y otros, y sobre todo de la Herrán, 2018 y 19, quienes cuestionan epistemológicamente el pensamiento educativo y didáctico que sobredimensiona, por una parte, el saber, invisibilizando el no conocer, el no saber, el autoconocimiento y las apuestas de vida aparejadas a estos actos de aprendizaje y crecimiento personal. Y por otra, sublima la reflexión y el razonamiento consciente, como si este proceso mental cuya necesidad no se objeta fuera suficiente para el cambio educativo o para lograr las finalidades de la enseñanza y la formación. Respecto a la necesidad de compasión y acogimiento del otro en el acto de enseñanza como respuesta ética perentoria en los actos de enseñar y educar, Ortega enfatiza lo siguiente: no nos compadecemos del otro porque hagamos sesudos razonamientos sobre su dignidad de la persona, sino por el vuelco interior que nos produce su situación de necesidad significada en su rostro herido. De la Herrán, por su parte, discute la limitación a priori de los grupos de reflexión dialógica, por su ambición instrumental y por su alcance. Dice, la reflexión, el pensamiento atento y detenido sobre la práctica, no puede cambiar la enseñanza en su profundidad. Puede cambiar superficies, pero no honduras. Cierre paréntesis, cierre comillas. Pensamos que estaríamos aquí al parecer ante otro óbice que haría parte de las deudas epistemológicas de la didáctica que tratamos en este punto de la exposición. Y en general del componente práctico que reivindica el desarrollo del pensamiento reflexivo. Para reafirmarlo, Herrán dice que las metodologías y acciones basadas en la reflexión sobre la acción, como la investigación en el aula, la investigación-acción, el mentoring, el coaching reflexivo, o concepciones sobre el profesor reflexivo como las de Sean, son insuficientes para apoyarse en la reflexión sobre la práctica
y percibir como completo lo que apenas es una parte externa del fenómeno. Por eso, por ejemplo, la investigación-acción no genera cambios profundos en quien la realiza y deja inéditas áreas condicionantes. Esto lo dice en 2009 RAM. Por nuestra parte, hemos señalado que el exceso de razón inhibe la acción, las emociones, la fluidez de los sentimientos y recíprocamente. Arboleda 2007. Esto lo trabajamos en el libro Estrategias para la comprensión significativa y también en el libro Aprendizaje, emociones y creatividad, e igualmente en el libro Aprendizajes y pensamiento lateral, publicados por Editorial Magisterio. Dominada por esquemas rígidos de la razón, la didáctica aún no le concede a la mente no racional el valor suficiente de esta para el aprendizaje, la enseñanza y la formación. Sobre todo el conocimiento que un individuo obtiene por sendas que no sean racionales y conscientes, las cuales asimismo pueden representar un esquema vertical, por supuesto. Necesitamos crear nuevas alternativas, nuevas formas de aprender y de vivir, nuevas estrategias para construir conocimiento, para cambiar conceptos y percepciones, mejores formas de hacer las cosas, de relación intra e interpersonal. Ello no lo posibilitan por sí solos los pensamientos crítico y lógico. Arboleda 2012. La didáctica otorgaría mayores beneficios si concediera la misma o cada vez más importancia a los conocimientos que derivan tanto de la mente racional como de la mente no racional. Por ejemplo, del pensamiento lateral, el cual se nutre de una y otra. Hagamos un paréntesis aquí en relación con el pensamiento lateral para señalar lo que planteábamos en uno de nuestros libros, de que el pensamiento lateral es la posibilidad que tiene el racionalista de confiar un poco más en la submente y el no racionalista de valorar las bondades de la razón. Representa una oportunidad para explorar funciones de la mente que impiden los determinismos racionalista e irracionalista, los holismos conscientes y emocionales, los dogmatismos del sentimiento, pero también de la razón. El hecho de notar en un acto comunicativo la cólera mal disimulada en la voz de uno de los enunciadores no constituye un conocimiento meramente racional. Según destacamos en otro espacio en sintonía con De Bono, Arboleda 2001, pertenece más al ámbito del razonamiento intuitivo, un acto que opera esencialmente desde el hemisferio cerebral derecho, que es el plano especializado en las funciones emotiva y creativa. En este conocimiento interviene igualmente el hemisferio izquierdo, especializado en la función lingüística, como se sabe, donde sobresalen las propiedades intelectual, verbal y el razonamiento analítico. La didáctica otorgaría mayores beneficios si concediera la misma o cada vez más importancia a los conocimientos que derivan de la mente no racional. Por ejemplo, si la didáctica notara la pertinencia de las ideas intuitivas como actividad previa que posibilita el conocimiento científico, si otorgara mayor consideración a razonamientos como el intuitivo, que es un activo de la mente no racional y una propiedad relevante del pensamiento lateral, el cual debe sopesar y procesar diferentes alternativas y aspectos que derivan en la determinación de las opciones decisorias, tanto como para la generación de ideas serias y en general para los procesos creativos y complejos, entre otros que no devienen espontáneamente. Este razonamiento tiene una base cognitiva y un componente reflexivo menos complejos en cuanto a procesamiento que los procesos de pensamiento lógico. Para que éste opere, algunos de los aspectos más importantes tienen que ver con la experiencia previa del individuo y su estado emocional,
conectados con la circunstancia que desencadene la intuición o las corazonadas. Casi siempre miramos sin ver. Y cuando pensamos, poco actuamos. Si logramos identificar y aceptar algún error o debilidad, no siempre asumimos esto de manera responsable o acertada. Pareciera que no viéramos las problemáticas propias o sociales o no quisiéramos verlas. Cuando les advertimos nos enfrentamos a otras dificultades, por ejemplo, las limitaciones de nuestra mirada, la incapacidad de ver aquello desde una lente más aguda o distinta de la que hemos estado acostumbrados. Así las cosas terminamos postergando la resolución de hacerles frente. Nos conformamos con mirarlos, los problemas, y hasta somos espectadores pasivos del daño que ocasionan. Todos los seres humanos vivimos al menos una situación de esta índole. El mundo y las circunstancias se verían mejor si los percibiéramos con los ojos de la mente racional y no racional, desde una perspectiva sistémica. La razón suele obnubilar la acción, de ahí la exigencia de un pensamiento educativo, pedagógico y didáctico más abiertos, que reivindique los actos no conscientes que puedan proyectar luces a una conciencia actuante, individual y colectiva. No obstante, sin razón no hay, por ejemplo, proyección. Esta última fluye mejor si engloba la motivación de ser y hacer, la emoción, la contemplación, el sentimiento y la intuición como recursos primigenios. Arboleda 2001. Quedarse pensando en las razones de una actitud puede alterar la actitud. Y de acuerdo con De Bono 98, llevar a decisiones desafortunadas. Pues bien, una tarea importante de la didáctica y en general de la escuela es generar espacios para educar la mirada, para ver lo que a simple vista no vemos en la trayectoria laboral, familiar, escolar o cotidiana. Alcanzar la mayoría de edad en la mirada es ya una manera de aprender a mirar viendo. Si se prefiere, aprender a ver mirando, a ver y mirar reparando, a ver flexibilizando, dignificando la percepción. Ese debería ser uno de los fundamentos de la formación de niños, jóvenes y adultos. Solo se educa en la pluridimensionalidad del ser humano, que incluye las funciones de la mente racional y no racional. Educar la mirada implica el pensamiento, acompañar la mirada rutinaria de un ojo avisor que posibilite ver, por una parte, a través de operaciones reflexivas, cognitivas y metacognitivas que abonen en la construcción de sentidos y significados a lo que hacemos, a la manera como vivimos, como sentimos, actuamos y estamos siendo, cómo resolvemos o dejamos de resolver los conflictos, las dificultades, los retos de vivir. Y por otra, contando también con el sentimiento, las emociones, la meditación, las corazonadas, la intuición, la percepción, la disposición a ver con otra mirada, desde otras fronteras. Es importante que la didáctica genere, como está intentando hacer la perspectiva comprensiva edificadora, reflexiones y estrategias para involucrar todos estos procesos de la mente racional y no racional, de la pluridimensionalidad propia de cada individuo humano. Implica funciones psíquicas racionales y no racionales. Implica la experiencia, el desafío de transformarnos, de reinventarnos, de quebrarnos, de ser otros. Pasar de la mirada unilateral a la mirada plural, flexible. Del monolitismo a la flexibilidad de la percepción y del pensamiento. Valga la siguiente aclaración. No se empaque lo expresado alrededor del sobrepeso que en la didáctica ejerce la razón, en las posturas que minimizan aquella ensalzando la mente no racional. Nos interesa que la didáctica se reinvente afirmando una razón y una no razón más incluyentes,
que acoja en su magnitud al sujeto educable con sus mentes racional y no racional. Precisaría en su reconstitución una nueva razón. Para decirlo con cerres, abre comillas, una nueva razón acogedora de lo concreto singular, cierre comillas, que no excluya lo que considera un desatino, un desorden, un disparate, pues, abre comillas, lo disparatado tiene virtudes que la razón no conoce, y en el desorden entra aire, cierre comillas. Una nueva razón que participe en el proyecto de reconocimiento e implicancia que demanda la construcción y afluencia de conocimientos y saberes. Alcanzamos aquí entonces otro rasgo que caracteriza a la didáctica y a la enseñanza modernas, y que ya hemos develado aquí, la incorporeidad de alteridad, faceta que ahonda el maltrato a la educabilidad en estos eventos y que cubre la práctica educativa al no estar soportada en relaciones de otredad, es decir, en el nexo de los sujetos de la relación educativa consigo mismos, con el otro y con lo otro. Sirva recordar que la educación, al igual que la ética, referente que la atraviesa junto con la antropología, es un encuentro con el otro que nos demanda acogida y reconocimiento. Ortega 2020. Cuestión esta que corrobora el desamparo que cada vez se acentúa en todos los seres que habitan en el universo ecosistémico, incluidos los sujetos de la educación, en particular el sujeto educable que no encuentra en el docente y agentes educativos actitud de recibimiento, núcleo de la alteridad. Embebidas en la enseñanza técnica y las reflexiones y aportaciones de la didáctica, no deberán poder contribuir decididamente al desarrollo de los valores subyacentes a la acción educativa, empezando por el mismo conocimiento, cuya construcción y reconstrucción sólidas precisa a partir de las relaciones entrañables entre la ética, la antropología y la educación, que no ha de desconocer tampoco la didáctica. Los valores éticos del reconocimiento y la interiorización del otro están, aún de manera críptica, en la base de la mediación de las enseñanzas escolares, pues la intervención en la apropiación semántica de un conocimiento y en general en la formación educativa que estos requieren. Un tratamiento antropológico es inobjetable en la acción educativa y por tanto la enseñanza de partir del sujeto y del contexto, que no son homogéneos, ni lineales, ni estáticos, son por el contrario excepcionales. Cada sujeto educable tiene sus necesidades educativas, distintas porque cada sujeto es único, peculiarmente impactado por los cambios sociales y globales en materia ecológica, económica, cultural, política y demás, lo que exige a la enseñanza consideración y hospitalidad situadas. Los procesos de homogenización promueven una enseñanza adebe, que ignora que cada entorno en que deviene un individuo es tan singular como este mismo. Cada individuo tiene sus propios ritmos, armonías y desarmonías, estilos y modos de aprender, intereses y afectaciones específicas, cuyo desconocimiento harán abortivas la enseñanza y la didáctica. Una enseñanza que al ignorar la realidad y circunstancialidad concreta de cada ser, se hace inmediatista, vulnerable a los ritmos y lógicas efímeros de los sistemas económicos y políticos. La compleja tarea ética de abrazar al sujeto educable en la relación educativa demanda, según la pedagogía de la alteridad propuesta por Ortega, la actitud compasiva de vivir como propias las carencias del otro. Sentir como propio su sufrimiento y dolor. Conductas estas que nacen, como dijimos antes, de las entrañas y no exactamente de la razón. Un argumento que reivindica Ortega 2020 es que desde el punto de vista de la ética, es el otro
en su necesidad, quien legisla y ordena. Me hace responsable de él sin que pueda decidir aceptarlo o rechazarlo. Esta ruptura o abandono del bien propio obliga inevitablemente al individuo a ser dependiente, rehén del otro en su misma identidad humana. Soy sujeto cuando me siento atado al otro con una responsabilidad que no me la puedo quitar de encima, que ni la he buscado ni procede de un acto de mi conciencia, afirma Ortega. Sentencia Ortega de Lío. Como se sabe, en el orbe educativo domina el carácter técnico. Solo interesa el desarrollo de competencias, incluidas las de relieve ciudadano pragmático, es decir, aquellas que sirven la finalidad de prosperidad material, según se reflexionó arriba. Para decirlo con Serres, asistimos a una sociedad en la cual la competencia aplastante, vanidosamente inculta, eclipsa la institución escolar. Cierre comillas. El desempeño, el hacer del sujeto es la prioridad. Y ello socava al ser, por supuesto. La escuela y el docente fríos, insensibles, competentes, no pueden tocar el alma del estudiante, capturar en su espíritu la dignidad de cada educando. Solo alcanzan a lograrlo quienes apropian el saber de educar como un parto edificador. Es una metáfora que hemos propuesto nosotros, basados también en una metáfora que viene desde Levinas y que capitaliza muy bien en su perspectiva de la alteridad Pedro Ortega. Pero nosotros también proponemos, además del parto edificador, un parto pedagógico formativo. ¿Quiénes sí lo logran? Pues quienes apropian el acto de educar como un parto edificador, lo cual se logra concibiendo en su propio seno al otro necesitado de educación y requiere aprender de manera permanente a reconocerlo en su unicidad, intervenir de modo idóneo en la construcción cognitiva, metacognitiva, operativa y personalizante de conocimientos, en la formación de valores y actitudes para la vida, no justamente para el mundo de hoy, inmensamente reluctante en calidad de vida. Implica habitarlo en su fragilidad y necesidad, sentirlo como su propia piel, protegiéndose a sí mismo, sin dejar de observar y analizar el proceso de manera consciente y crítica, propositiva y actuante. Observar y asumir teórica y metodológicamente este aspecto en la didáctica haría quizás de este un saber y una praxis edificadoramente transformadora. Desafortunadamente, la praxis didáctica moderna no ha logrado constituir una fuerza edificante en las prácticas de enseñanza. Para hacerlo, las finalidades del sistema social y político afable a la esfera del mercado deberían sintonizarse con actitud crítica y generativa en estas y en el acercamiento didáctico, tanto como las aspiraciones más genuinas que se tienen desde la educación en general en los saberes científicos, contrastando una y otra. Asimismo, el aparataje conceptual y metodológico de una didáctica virtuosa habrá de erigirse sobre la mirada consciente y acontecimental de la realidad social, donde se naturaliza el hecho de que los sistemas educativos ponen en práctica modelos educativos y didácticos cuya base común no ha de contradecir las pretensiones del régimen global, que en aras de dar vía libre al capital, termina normalizando la exclusión, la homogeneización, la inequidad y el desamparo. Nuestra percepción en torno a la epísteme de la didáctica moderna, compartida por autores como Beares, 2004, de la Herrán, 2019, y Bordoli, 2005, entre muchos otros, revela el requerimiento de construir una episteme independiente en lo posible de la episteme de la modernidad. Una episteme edificante,
que deje escudriñar los radicales de la enseñanza y la formación basados en la construcción de saber para ser más persona. Una episteme comprensivo edificadora que haga de la didáctica no un acicate para eternizar los órdenes que sistemáticamente generan desigualdad, injusticia y pasividad en los individuos, que constriñe la construcción de subjetividades, marcando punzantemente sus acciones y actuaciones en los recodos de sus vidas, sino una didáctica que, a la luz del sentido humanizante de la educación y de criterios democráticos sobre las necesidades comunes e individuales, promueva la edificación de nuevas subjetividades, primeramente en el profesorado, con la actitud ética de denuncia y afrontamiento creativo a los perjuicios y prejuicios históricos de la racionalidad imperante, y en general para relacionarse consigo mismo, con el otro y con lo otro, y en consecuencia aprendizajes situados, realmente edificadores. Se hace imperioso operar un cambio epistemológico, formativo y docente en concordancia con la necesidad de que los estudiantes aprendan y se formen con rigor comprensivo y edificante, para lo cual habría que derribar muros de acercamientos a la didáctica que han sido legitimados como conocimientos definitivos y dogmas. Como se observa, desvinculada de la educabilidad, la escuela, igualmente la didáctica moderna, sigue asentada en la transmisión explicativa de información fragmentada y histórica, que difícilmente tiene significación para los estudiantes y docentes, dificultando que puedan dotar de significado su propia vida. Entre paréntesis, para decirlo con Beares, la educación no está idealizada para que los sujetos se puedan pensar a sí mismos y a su realidad, despertando conciencias, sino para el aprendizaje de una serie de contenidos legitimados y hegemónicos que los vuelvan competentes para adaptarse a la sociedad, en lugar de aprendizajes localizados que animen su participación en la transformación de esta. Cierre paréntesis, cierre comillas. Una educación, enseñanza y didáctica impasibles frente a una disciplinada cultura escolar donde aletea la neurosis de saber y enseñar todo a todos, y permisible con el control de los individuos. Hasta aquí algunas ideas sobre nuestro reclamo de sensibilizar la didáctica para que sus conocimientos teóricos y prácticos se construyan, reconstruyan y usen con conciencia ético-actuante. La humanización de las prácticas educativas precisa una didáctica sentiente. Proponemos una didáctica sentiente, ubicada en el lugar histórico, ambiental y cultural que habitan los sujetos de la de la relación educativa, que enfrente la institucionalidad política, educativa y demás que ha erradicado, excluido desde la raíz el sentido más íntimo de la educación y sus saberes asociados, por crear demandas que no corresponden a la finalidad educativa ni a las necesidades más hondas del ser. Una didáctica edificadora que se sume a la vida atendiendo estos pasivos o radicales en lugar de ir en la vía de la construcción deóntica, es decir, de lo debido, de lo necesario, del deber ser, en la que por el contrario se ha mantenido. Ello hace prioritario advertir y atender el panorama educativo desde lo que se podrían denominar lógicas sentientes, independientes, insubordinadas a la jurisdicción de las lógicas despersonalizadas que contaminan y dominan los sistemas educativos y los dominios y prácticas del saber y del conocimiento. Urge una enseñanza que vaya más allá de la lógica de la institución y del sistema educativo, generada por ciertos intereses de poder, que apoyen la concepción de un estudiante que lea hermenéuticamente el aula, la sociedad y la realidad en su dinámica compleja, y sea protagonista de la construcción de una escuela abierta y soberana,
que no se someta a la racionalidad del mercado y su irracional economía, el cual privilegia más una educación técnica, formar futuros trabajadores del establecimiento, que una educación instituida sobre lo humano, formar mejores personas, artífices de mundos de vida, de impulso social y económico con sentido de acogencia, solidaridad, fraternidad, valores íntimos de la existencia humana. Un asunto crucial es cómo llenar de contenido educativo, didáctico y pedagógico la pluridimensionalidad del sujeto educable para atenderlo en su alteridad. Cómo proveer información pertinente y contextualizada, adaptada sensatamente al entorno social, ambiental, cultural, histórico y político. Y cómo se ha de tratar y procesar esta para que aquel la madure como conocimiento significativo en virtud de una comprensión consciente, crítica, ético, estética y edificadora. No bastando conocer, sino usando el saber con sentido de vida y comunidad. Sin ello la educación seguirá siendo un pamema y los saberes que la rodean continuarán vistiendo el velo desde el cual la miran sin ver, distantes de su centro de gravedad. En esta senda, la formación y los aprendizajes para la vida no pueden tener como foco una didáctica entrópica, ensimismada y ególatra, sino emergente, radical, mesoaxiológica, ótrica, comprensiva, crítica y edificadora. Toda didáctica, es decir, el conjunto de indagaciones, conceptualizaciones, prácticas, modelos, métodos, entre otras actividades que hacen parte del orbe del conocimiento fundado sobre las enseñanzas y los aprendizajes, ha de ser edificadora si se reconoce que este campo está ligado a la función de educar, de formar para la vida, sustancia de toda educación. La edificación en los términos expuestos sería un postulado fundamental para toda didáctica y no está explícito en la praxis de este saber, ni tampoco en la práctica educativa, ni tampoco en el discurso pedagógico. Si el proceso relacionado con la enseñanza tiene un sentido humano, debería dejar de ser potencia sin acto y emprender hacia la formación de mejores seres, acompañando de este principio la formalidad de influir en la construcción de aprendizajes, de aprender la dinámica sociocultural e histórica y la variación de los estados del saber y en general de reconstruir las prácticas y saberes como actividades propias del hombre. Dejemos ahí por ahora.